Hoy tenemos una celebración especial porque tenemos Cena del Señor recordando lo que el Señor hizo por nosotros. Y hay algo muy importante en esto que el Señor hizo por nosotros y que nosotros lo repetimos siempre, y es que Él, a través de su muerte, nos dio ¿qué? Vida. Amén. Y esa vida es una vida espiritual, no es una vida física, porque vida física ya teníamos. Pero aún teniendo vida física vivíamos muertos. Muertos, como dice la Biblia, en nuestros delitos y pecados, pero al venir Cristo a nuestras vidas, ahí recién comenzó nuestra vida espiritual en relación con Dios. Y es un poco de lo que quiero hablar esta noche, o esta tarde-noche, es en cuanto a nuestra vida espiritual. Y yo le puse como título a esta prédica. A mí ya me es más fácil poner títulos de prédicas porque hace 24 años que vengo poniendo títulos de prédicas. Como lo digo porque los chicos siempre decían que les costaba, o Johnny por lo menos dijo el otro día que le costaba poner el título a las prédicas, o no sabían, como dijo el Tino, cómo hacía yo para predicar tanto. He sido entrenado en esto durante muchos años para poder hacerlo. Sanando nuestro espíritu. Y hoy quisiera hablar puntualmente de la descontaminación. ¿Amén? ¿Están acá conmigo? ¿Sí? Nosotros, me refiero a los que tenemos más de 50 o que estamos por ahí, somos una generación que creció sin celulares, ¿verdad? No existía el celular, aunque no puedan creerlo. Cuando nosotros éramos chicos, éramos adolescentes, jóvenes, no existía el celular. Recién en el año 96 empezaron a aparecer los celulares. En esa época no había internet, no había cable, ¿no? Cablevisión, no había Netflix. ¿Pueden creer? Una vida sin Netflix. Existía, era posible. Y tuvimos la oportunidad de ver el nacimiento de todas estas cosas. Yo cuando era chico todavía no había televisión a color, era televisión blanco y negro. Por lo menos la primera televisión que nosotros tuvimos era blanco y negro. No había televisión a color. Si ustedes me están mirando como diciendo, es un dinosaurio. Más o menos. Y tuvimos la oportunidad de ver el nacimiento de todas estas cosas, ¿sí? De internet, de los celulares, de la televisión por cable, de la televisión a color, de pasar del televisor ese gigante que parecía, cuando empezaron a aparecer los televisores de 29 pulgadas, ¿se acuerdan, hermanos? Bueno, yo dije 50, pero que hay algunos que más o menos, no sé, que recordarán esa época, ¿no? Entonces empezaron a aparecer los primeros televisores de plasma, que ya era wow, ¿viste? Y después toda la tecnología que ustedes ya conocen. Y yo recuerdo muy bien uno de los más afamados celulares que aparecieron en esa época, en el principio de todo. ¿Cuál era? ¿Se acuerdan? No. Ahí Oscar me hace, ¿no? ¿Cuál era? ¿Te acordás, Oscar? ¿Cuál era? El famoso Movicom. Movicom era, le decían el ladrillo, porque era tipo un tamaño de un medio ladrillo era. Yo, influenciado por Maxwell Smart, el Superagente 86, que también estoy diciendo ahí también de otra época, ¿no? El zapatófono era, yo le decía el zapatófono, no porque era un zapato, era una cosa así. Y si bien era llamativo en esa época ir por la calle y ver un hombre de traje, porque no lo tenía cualquiera, ¿no? El teléfono ese. Vos veías un tipo muy bien vestido, ¿viste? Con un auto 0 kilómetros o en muy buena posición, pero los veías caminando por la calle todo trajeado con un aparato en la oreja, ¿viste? Y todos se paraban a mirar, ¿o no? Y ese teléfono, si bien fue una novedad y era maravilloso poder hablar por teléfono sin cables, tenía un problemita, que era que si se rompía la antena o andaba mal la antena, porque tenía una antena larga así, negra, ¿sí? Que era un palo largo que salía así del teléfono, a veces como lo llevabas en la mano, lo metían en el maletín, lo tiraban en el auto, la antena se empezaba a quebrajar adentro, como si fuera un resorte, así enrollado y cubierto con una goma negra, y se empezaban a quebrar las antenas, entonces empezaba a fallar el teléfono.
Entonces vos recibías la llamada o llamabas a alguien y se entrecortaba la comunicación. Si la antena andaba mal, no había forma de poder comunicarte o la comunicación era deficiente. ¿Por qué digo esto? Porque es lo que se me ocurrió para compararlo con nuestra comunicación con Dios. Nosotros tenemos un medio de comunicación con Dios, que es el único medio con el cual Dios se comunica, y no hay otro medio. Y si está mal ese medio, no podemos escuchar o no podemos recibir, no podemos percibir a Dios bien. Claro, hay confusión, ¿sí? Hay malestar, hay sentimientos encontrados dentro nuestro, una revolución. ¿Por qué? Porque la antena está mal, ¿sí? Se empezó a quebrajar, a cortar por el maltrato, ¿viste? El revoleo de la vida, ¿viste? Que nos revolean por acá, por allá, y se nos empieza a romper la antena. Entonces necesitamos sanar, como pusimos ahí, nuestro espíritu, porque nosotros somos seres tripartitos de 3 partes. Tenemos un alma, un cuerpo y un espíritu. Eso lo dice la palabra, por lo menos ahí, si Dani me acompaña. En 1 Tesalonicenses 5:23 dice: y el mismo Dios de paz os santifique por completo, dice, todo vuestro ser. ¿Y cómo está conformado el ser? Lo declara ahí en esos 3 elementos que forman nuestro ser: espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y de estos 3, del alma, el cuerpo, el espíritu humano es el único que tiene la facultad, o tiene el poder, o tiene la capacidad de escuchar, percibir a Dios. ¿Está bien? ¿Quién es el que tiene contacto con Dios? Es el espíritu. El alma y el cuerpo no pueden tener o percibir a Dios. Solamente el alma y el cuerpo reciben de Dios lo que el espíritu trae a la vida o al ser. ¿Se entiende? Porque vos después lo sentís en el alma, porque llorás, por ejemplo. Sentís la presencia del Señor y te pones a llorar. Entonces el alma entró a responder a la comunión del Espíritu de Dios con tu espíritu. Y el cuerpo lo expresa, quizás levantando las manos, arrodillándose. Entonces hay una respuesta del alma y del cuerpo cuando el espíritu del hombre, el espíritu humano, tiene comunión con el Espíritu de Dios. Pero Dios solamente tiene comunión, o sea, o llega a nosotros, a nuestro ser, a través del Espíritu. ¿Por qué digo esto? Y digo esto, ¿no? Que el espíritu humano es el receptor del Espíritu de Dios. Es la antena que recibe, que hace que todo funcione en la vida. Es el Espíritu. Dice en Romanos 8:10, pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo a la verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. El espíritu humano vive cuando Cristo viene. Si Cristo está en vosotros, y esa es la clave, Cristo está en ustedes, el espíritu tiene que vivir. Tiene que haber vida espiritual. El cuerpo está constantemente entregado, como dice la Biblia, al pecado, y la paga del pecado es la muerte. El alma está influenciada por las emociones, los sentimientos, es la que percibe todo el mundo exterior, es la que le afecta lo que dicen los demás, lo que hacen los demás, lo que está pasando en el mundo, las circunstancias, es el alma la que percibe todo eso, pero el espíritu es el que percibe lo de Dios. ¿Vamos bien hasta ahí, hermanos? Esto es muy importante porque podemos ser cristianos almáticos o podemos ser cristianos ¿sí? Emos, que somos emocionales, pero tenemos que ser cristianos espirituales. Dice en Juan 3:6, lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, con mayúscula, o sea, se refiere al Espíritu de Dios,
Espíritu, con minúscula, se refiere al espíritu humano, espíritu es. ¿Amén? Entonces, ¿a qué se refiere esta palabra? Se refiere al nuevo nacimiento, a la regeneración. Se refiere a que comienza una nueva vida espiritual en comunión con Dios a través del Espíritu. Cuando esto sucede, entonces recién ahí, cuando nacemos de nuevo, recién ahí podemos percibir a Dios, podemos escuchar a Dios, podemos sentir a Dios, podemos decir claramente: el Señor está conmigo, el Señor me habla, el Señor me ministra, sentí la presencia del Señor. O podemos decir, como decían los profetas, te estoy hablando de parte de Dios en cuya presencia estoy, porque percibían en el Espíritu a Dios. Amén. En Romanos 8:16, y acá está la clave de lo que vengo diciendo, para reafirmarlo. Romanos 8:16 dice: el Espíritu mismo da testimonio ¿a quién? ¿Al alma? ¿A la mente? ¿Al corazón? ¿Al cuerpo? No, le da testimonio a nuestro espíritu. ¿De qué? De que somos hijos de Dios. Y es la única forma en la que Dios se comunica con nosotros, a través del Espíritu que le dio vida. Por eso nosotros antes teníamos vida física por el alma que estaba viva, y eran los que tenían el control de la vida. Entonces nosotros vivíamos inclinados a los deseos, y los que controlaban nuestra vida era el cuerpo. Tengo ganas, no tengo ganas. No, hoy no voy porque no tengo ganas. ¿Quién está hablando ahí? ¿El cuerpo, el alma o el espíritu? Sí, no, estoy cansado. Me siento mal. ¿Quién está hablando? Están hablando el alma, el cuerpo, pero no el espíritu. ¿Por qué? Porque dice la Biblia que nuestro espíritu desea ardientemente a Dios. Desea ardientemente la presencia de Dios. El espíritu quiere orar. Y dice que el espíritu desea las cosas de Dios. Pero la carne, dice, es débil. La carne está compuesta por el alma y el cuerpo. Entonces, ¿quién controla nuestra vida, verdad? Dice en Romanos 8:15, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud, fíjense que está con minúscula, para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción. Y fíjense que espíritu sigue con minúscula, y no se refiere al Espíritu Santo, sino se refiere al espíritu humano. Hemos recibido un espíritu de parte de Dios que nos da vida espiritual, y ese espíritu es un espíritu de adopción por el cual clamamos: Abba Padre. ¿Se dan cuenta? Es el espíritu nuestro el que quiere tener a Dios como Padre, el que le dice Padre, papito bueno, el que quiere tener una relación con Dios de adopción, el que quiere vivir con Dios, estar en la presencia de Dios, el que quiere adorar, el que quiere cantar, el que quiere orar, el que quiere leer la Biblia, es el Espíritu que Dios trajo a nosotros para tener comunión con Él. Sin el Espíritu no podemos tener comunión con Dios. Amén. Hay mucho de lo que hablar con respecto a este tema, por eso voy a hablar ahora y voy a seguir hablando durante este mes algunos domingos, porque también, por ejemplo, está Romanos 8, que habla sobre vivir en la carne y vivir en el espíritu. ¿Cómo hacer eso? Hermanos, todo esto que yo les estoy compartiendo es para que ustedes puedan tener una vida plena en comunión con Dios y disfrutar de la vida abundante que Dios nos regaló. Porque muchos cristianos lamentablemente están viviendo vidas cristianas de sufrimiento y de dolor en lugar de vivir en el gozo del Señor. Amén. Entonces, ¿cuál es la clave? Entender que Dios nos ama tanto, que nos revivió, nos dio vida espiritual, para que podamos tener esa comunión que nadie puede interrumpir, si verdaderamente nosotros hemos creído en Jesucristo. Ahora, esto es el principio, pero hay algo muy importante que nosotros tenemos que entender. Si bien el Señor nos dio vida espiritual y nos dio un espíritu para tener comunión con Él, ese espíritu se puede enfermar. ¿Amén? Se puede enfermar. Hay que cuidar el espíritu.
hay que alimentarlo, hay que descontaminarlo, hay que sanarlo. Y ese es un trabajo que tenemos que hacer en el Señor. La contaminación, y esto es algo que tenemos que... Ahí vamos a ver justamente lo que contamina. ¿Por qué? Porque la contaminación, nosotros casi siempre le echamos la culpa a factores externos. Pero la contaminación no viene de afuera, sino de nosotros mismos. ¿De dónde viene la contaminación? La única forma en que se contamina nuestro espíritu es con lo que nosotros le damos de comer. Es con lo que nosotros dejamos que entre a nuestra vida. Acá algunos se me van a enojar, pero ya estoy acostumbrado a que se me enojen, así que enójense tranquilos conmigo. Pero no se vayan, por favor. Casi siempre echamos la culpa de nuestra calamidad espiritual o de estar mal espiritualmente a las cosas externas, lo que nos hicieron las personas, lo que estamos viviendo, las circunstancias, la iglesia, y le echamos la culpa a un montón de cosas externas. Y yo estoy así como querés que estés, mirá todo lo que me está pasando, y mirá lo que dijeron de mí, y mirá lo que me hicieron, y mirá lo que... Entonces, estamos siempre mirando hacia afuera y muy pocas veces tenemos la capacidad o la madurez espiritual para darnos cuenta que la única manera que se contamina nuestro espíritu es con lo que nosotros mismos le estamos dando. El único que puede afectar, contaminar, lo vuelvo a repetir, lastimar, herir tu espíritu viene de dentro tuyo, no viene de afuera. Y ahora voy a explicar, calma. Viene de tu propio ser, ya que el alma y el cuerpo están recibiendo todo lo externo continuamente, ¿sí? Y ellos son los que de alguna manera están afectando nuestra vida. Debemos orar para que el control de nuestra vida lo tenga el espíritu y no ni el cuerpo, porque si no entramos a sufrir. Necesitamos que el alma y el cuerpo sean controlados por el espíritu. Dice en Mateo 15, 18 algo que ustedes ya conocen mucho y lo hemos dicho muchas veces, pero esto es lo que les estoy tratando de decir, lo que dijo Jesús. ¿Qué dijo Jesús? Pero lo que sale de la boca, del corazón sale, y esto contamina. ¿Qué es lo que me contamina? No es lo que los demás dicen, es lo que yo hablo. Es lo que yo digo. Guarda. Lo que yo digo es lo que contamina mi espíritu. Lo que afecta mi relación con Dios, mi comunión con Dios. No es lo que los demás dicen. Lo que los demás dicen, lo dicen los demás. El problema es que cuando lo que los demás dicen entra en mi vida y yo lo creo y lo repito, o me enojo o reacciono por lo que los demás están haciendo, diciendo, entonces eso comienza a afectar mi vida espiritual, porque entra a afectar mi vida de comunión con Dios. Pero lo que está diciendo Jesús es una verdad espiritual, es un principio espiritual y es algo que nosotros vivimos a diario. Lo que nos contamina, mis amados, no es lo que los demás hablan, es lo que yo hablo, lo que yo digo, lo que yo repito. Dice ahí en Santiago 3:6 también el capítulo de la lengua, ¿no? Nunca vi un cuadrito de esto en la casa de mis hermanos. Dice, también la lengua es un fuego. ¿Vieron el incendio en Australia? Tremendo, ¿no? Es un fuego, un mundo de maldad. Siendo uno de nuestros órganos, contamina todo el cuerpo. ¿Qué dice? Contamina todo el cuerpo y encendida por el infierno, prende a su vez fuego todo el curso de la vida. ¡Wow! ¿Se dan cuenta? Todo el curso de la vida, todo lo que yo voy a encarar, todo lo que yo voy a vivir, todo lo que yo voy a hacer, de la manera que yo me voy a relacionar, los proyectos que yo tengo, la vida que yo quiero tener, es afectada por este pequeño miembro que es la lengua. Y según lo que yo digo, es como va a ser mi futuro. Y contamina. Entonces tenemos que, después vamos a ver cómo limpiarnos de esto. Dice Santiago, seguimos ahí en el capítulo 3, versículo 9, dice, con la lengua bendecimos a nuestro Señor. Hoy estamos cantando acá, ¿no?
honra, gloria, alabanza, aleluya. Dice, con la lengua bendecimos a nuestro Señor y Padre y con ella maldecimos a las personas creadas a imagen de Dios. De una boca salen bendición y maldición. Hermanos míos, dice Santiago, esto no debe ser así. No puede ser así. Dice, ¿puede acaso brotar de una misma fuente agua dulce y agua salada? Hermanos míos, ¿acaso puede dar aceitunas una higuera o higos una vid? Pues tampoco una fuente de agua salada puede dar agua dulce. Hermanos, que nuestra boca sea para bendecir siempre. Y vos decís, bueno, pero ¿qué hacemos con estas circunstancias, situaciones? Mira, Jesús nos mandó a bendecir hasta a nuestros enemigos. A los que nos maldicen, ¿qué tenemos que hacer? Bendecirlo. Y ojo, no es que te bendigo. Ese Dios te bendiga. ¿Viste? Es más una maldición que una bendición, ojo. Otra de las cosas que afecta nuestra vida tremendamente, nuestra vida espiritual, porque Dios toma en cuenta cada palabra que nosotros decimos. Es más, cuando vayamos al cielo, dice la Biblia, que vamos a tener que rendir cuenta de todas las palabras que salieron de nuestra boca. Uy, aquello que hablamos mucho. Yo no quisiera estar atrás en la fila para rendir cuentas de alguno de ustedes. Ya veo si hay alguno de ustedes que habla mucho y digo, uy, Señor, menos mal que tenemos la eternidad ahí, ¿no? Otra de las cosas que afectan nuestra vida espiritual, y perdonen si redundo en esto, pero es algo que nos afecta cotidianamente, es la falta de perdón. La falta de perdón, ¿por qué nos afecta? Porque tiene que ver más, ¿por qué no perdonamos? Tiene que ver más con nuestro orgullo, con nuestro egocentrismo, con lo que me hicieron, lo que me dijeron a mí. Pero si lo dejamos actuar al Espíritu, no al Espíritu de Dios, sino a nuestro espíritu, que está en comunión con el Espíritu de Dios, la cosa cambia. Porque ¿quién es el orgulloso, el egocéntrico, el que está pensando siempre en sí mismo? Es el alma y es el cuerpo. El espíritu se humilla, pero el alma se enaltece. Si lo dejamos actuar al espíritu guiado, a nuestro espíritu guiado por el Espíritu de Dios, rápidamente vamos a encontrar sanidad y salida para aquello que nos está afectando y vamos a descontaminar nuestro espíritu. Dice en Mateo 6:15, pero si no perdonan a otros sus ofensas, tampoco su Padre les perdonará a ustedes las suyas. Ven, ahí ya se rompió la comunión, se rompió la antena, no podemos percibir a Dios. Hola, Señor, no sé qué pasa, que el Señor no me habla, no siento la presencia del Señor, le canto y no siento que estoy en su presencia adorando. Se te rompió la antena. ¿Por qué se te rompió la antena? Porque no perdonaste. Perdoná y otra vez viene la comunicación, se restaura la comunicación. Una de las tragedias más grandes que podemos vivir en este tiempo es quedarnos descomunicados. La otra vez, hace ya como un mes atrás o más, hubo un viento fuerte, una tormenta, no sé si se acuerdan, y arrancó unos cables y nos quedamos sin internet. Hermanos, no saben lo que fue eso, tremendo. No sabíamos cómo seguir la vida. ¿Y ahora qué vamos a hacer? Porque encima, ahora que viene todo con fibra óptica, teníamos el teléfono también con el cable ese. Bueno, no es para tanto, pero ¿vieron? Cuando nos desconectamos, qué feo es tener descomunicación entre nosotros aún, ¿no? Cuando no nos llamamos, no nos hablamos, no nos comunicamos. Es como que necesitamos eso, que alguien te llame, que alguien te hable. El problema que tenemos es que todos están esperando que lo llamen y nadie llama, ¿viste? Sería bueno que empecemos a hacer lo contrario de lo que esperamos y empecemos a llamar a los demás. Finalmente, otra de las cosas que produce contaminación a nuestro espíritu y trae muerte espiritual son las pasiones y los deseos. Romanos 7:5 dice, porque mientras estábamos en la carne, fíjense que hace una separación bastante grande el apóstol Pablo,
Dice, mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros llevando fruto para muerte. Para bajarlo a la vida cotidiana que nosotros estamos viviendo, ustedes mismos pueden relatar o contar o dar testimonio de todos los líos en los que nos metimos y todos los problemas que tuvimos, las discusiones familiares, los problemas matrimoniales, los problemas en el trabajo, los problemas económicos, por darle lugar a nuestros deseos y a nuestras pasiones. Que las pasiones no solamente tienen que ver con el tema sexual, sino con todo lo que nos apasiona. ¿Está bien? Ustedes piensen, ¿qué es lo que te apasiona y te trajo problemas? Nos estábamos dejando llevar por eso. Y finalmente, para terminar, rápidamente quiero que veamos cómo descontaminar nuestro espíritu. Dice 2 Corintios 7:1, como tenemos estas promesas, ¿de qué promesa está hablando? De que Dios es nuestro Padre. Y si Dios es nuestro Padre, somos herederos y coherederos juntamente con Cristo. Y si tenemos estas promesas, queridos hermanos, purifiquémonos, miren lo que dice ahí, purifiquémonos de todo lo que contamina el cuerpo, pero también el espíritu, para completar en el temor del Señor la obra de nuestra santificación. ¿Cómo purificamos nuestro espíritu? Lo primero, algo que ustedes van a decir, pero eso ya lo sabía. No estamos descubriendo la pólvora, sino estamos ordenando las cosas, poniendo las cosas en su lugar. Lo primero que debemos hacer es confesar. 1 Juan 1:9 dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Este confesar no es decir lo que hicimos mal, es decir lo que Dios dice. Es llamar las cosas como Dios las llama. No es tergiversarlas, cambiarlas, acomodarlas. Ahí no estaríamos confesando, sino nos estaríamos excusando. El confesar es decir, sí, tenés razón. Qué difícil es para alguno de nosotros darle la razón a Dios. Es decir, sí, Señor, tenés razón. Yo soy el cabezón. Yo soy el que no quiere entender. Yo soy el que no se quiere doblegar. Yo soy el que no me quiero entregar. Yo soy el que no quiere cambiar. Pero no, nos excusamos y echamos la culpa a fulano, a mengano, a sultano, a las circunstancias, a la vida, a la iglesia, al gobierno, al calor, a cualquier cosa. Pero no queremos reconocer que verdaderamente el único causante de la mayoría de mis males soy yo mismo, no es otro. ¡Qué difícil! Que el Espíritu Santo nos hable en esta noche y nos haga ver qué cosas están mal en nosotros, para que nuestro espíritu sea sanado, para que tengamos libertad, para que podamos tener comunión con Dios, para que podamos adorar, para que podamos servir en el poder del Espíritu de Dios. El único problema que tenemos es el reconocer, es el confesar. Amén. Entonces, mis amados, confesemos, digamos, Señor, sí, soy yo el que no quiere. La rebelión, la rebeldía está en mi corazón. La lista de pecados puede ser muy larga, pero quiero mencionar algunos así a vuelo de pájaro. Lo que ya dijimos, las pasiones y deseos, dice en Gálatas 5:24, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Ahí nos sentimos morir, justamente, es una crucifixión. Está hablando de muerte, de hacer morir. Hay un montón de pasajes que hablan de esto. Hacer morir los deseos, las pasiones, crucificarlo. Hay que llevarlo a la cruz. Todo deseo, toda pasión que no es de Dios. Pero esto, vuelvo a decir, no es posible hacerlo si no sucedió lo primero, si no nacimos de nuevo, si no tenemos espíritu en comunión con Dios. No lo vemos esto ni entendemos nada de todo esto que yo estoy diciendo. Pero si tu espíritu está vivo,
vas a percibir lo que el Espíritu está diciendo en esta noche a cada uno de nosotros. Y aún vas a poder ver qué cosas tenés que confesar, arrepentirte, cambiar. Qué pasiones y deseos tenés que crucificar. Otra de las cosas son las raíces de amargura. Hebreos 12:15 dice: asegúrense de que nadie deje de alcanzar la gracia de Dios, de que ninguna raíz amarga brote y cause dificultades y corrompa a muchos. Volvemos otra vez a la antena rota, ¿verdad? Nos perdemos cuando dejamos que la amargura, por lo que dijeron, por lo que hicieron, por lo que sea, nos amargamos o no. ¿Hay cosas que te pasan que te amargan? El problema no es la amargura del momento, el problema es la raíz de la amargura. Por eso dice que ninguna raíz amarga brote. No dejemos que eso, si hay algo que te amargó, no lo deje, no lo riegue. Hay algunos hermanos, me encanta, ¿viste? Tienen una amargura y van y la riegan todos los días. A ver cómo está la amargura. Está echando raíces y van y la riegan. ¡Ah! Mirá, ya salió un brotecito. Hermanos, hay que arrancar de raíz eso. No podemos quedarnos siempre dando vuelta en lo mismo como opinión fijo, siempre la misma cosa, lo que me dijo, lo que me hizo, lo que me dijo, lo que me hizo, lo que me pasó. Y estamos siempre dando vuelta en la misma cosa. Hay que arrancar de raíz eso, desecharlo y ir hacia adelante, avanzar. No quedarse ahí, mis amados. En el nombre de Jesús, que el Espíritu siga hablando. Y lo último es la falta de perdón. Tenemos que sanar eso. Dice ahí en Mateo 6:14, porque si perdonan a otros sus ofensas, también los perdonará a ustedes vuestro Padre Celestial. Si perdono, Dios me perdona. ¿Cómo restauro la antena? Perdono y se liberó la comunicación para poder entrar en comunión con Dios. Amén. Amén, hermanos. ¿Están ahí? Conclusión. Dice Hechos de los Apóstoles 3:19, un pasaje también muy conocido y fuerte. Por eso dejo que lo diga la palabra. Así que arrepentíos y convertíos. Así que arrepiéntanse y conviértanse. ¿Conviértanse en qué? En cristianos espirituales. Para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. El refrigerio para el espíritu no viene de ningún otro lado que la presencia del Señor. Por lo tanto, voy a sacar todo lo que contamina mi espíritu y mi comunicación con Dios y mi comunión con Dios para poder recibir ese refrigerio. No necesitas refrigerio para el alma, para el espíritu, para el cuerpo. Todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sean guardados, ¿sí?, hasta la venida del Señor. Por lo tanto, yo te animo en esta noche, en el nombre de Jesús, a que reconozcas al Señor en tu vida, a que reconozcas que si Cristo está en tu vida, tenés un espíritu vivo que quiere adorar ardientemente y apasionadamente, pero está tapado por un montón de sentimientos, emociones, pensamientos del alma. Está tapado tu espíritu con un montón de pasiones y deseos del cuerpo que anhela y quiere satisfacerse a sí mismo. Dejemos todo eso de lado, batallemos contra todo eso, crucifiquémoslo, matémoslo, desechémoslo, renunciemos a todo eso, llámenlo como quieran llamarlo, pero que nuestro espíritu sea liberado para poder entrar en comunión con Dios, en adoración. Amén. Cuando Dios aparece, el espíritu se sacude en nuestro interior. Dejemos que se sacuda. Amén. Si sentís la presencia del Señor, el espíritu quiere adorar, quiere cantar, quiere decir gracias, Señor, quiere orar, aún quiere profundizar más leyendo la palabra. Pero ¿qué pasa? Y no tengo ganas, no tengo fuerza, estoy cansado, tengo sueño, tengo hambre. Y ahí nos vamos detrás de esas cosas. Y el espíritu
se debilita, se enflaquece. Amén. Hermanos, vamos a orar. Pongámonos de pie.